¿Me confirmas si lo ves, por favor? Sí, lo veo. Bien, esta es una, bueno, una parte del estudio de audio digital del 2021 que quería compartir con vosotros porque creo que os puede ser interesante para que veáis cómo están distribuidas según este estudio de IAB las audiencias según el tipo de contenidos que escuchan. El dato súper relevante es que, si os fijáis, podcast ya es a fecha 2021 el 26,1% del total de la audiencia digital. Es una barbaridad. Es decir, este dato, todos habréis visto que sí, ha significado también el análisis a nivel internacional de muchas entidades, ¿no?, que se dedican a la investigación y que han, de hecho, nombrado a España como, de hecho, la más alta en consumo de podcasts. Es decir, que realmente la tendencia es espectacular y veis que está prácticamente a nivel de escucha de una Spotify o YouTube, que en este caso está considerado independientemente como plataforma de escucha, ¿de acuerdo? Ujú. Esto es como dato así que me ha parecido relevante para compartir con vosotros. Y si os parece bien, vamos al libro blanco de audio digital y nos paseamos un poco por él para que veáis todo lo que podéis encontrar aquí. Sí, Que es en la descripción sí, dejaré un enlace para que se lo descarguen y así lo pueden. importante, sí, que sabéis que todos podéis hacer una descarga gratuita de este libro. Es una divulgación en beneficio de la comunidad, con lo cual os animo a descargarlo en todo caso. Aquí hay una primera página que simplemente explica AudioMotion porque, como digo, fuimos patrocinadores de este libro. Y a continuación viene un índice. Como veréis, bueno, hablamos de una introducción que explica además, ¿no?, en qué situación se encuentra el audio digital, cuál es la tendencia, cuál es todo esto, ¿no?, que nos está envolviendo a nivel de voice first y de toda la tendencia de utilización de audio. Luego hablamos de ecosistema, del panorama del audio digital, características de la publicidad en concreto, específicamente todos los formatos publicitarios y cómo utilizarlos, cada uno de ellos y en qué escenarios. Y después vemos KPIs y medición de audiencias, a donde aquí habría respuesta a todas estas preguntas que me estabas haciendo previamente. También en cuanto a operaciones, traficado de campañas, buenas prácticas, modelos de compra, tendencias y marco legal. Y además de todo, añadimos un glosario de terminología de consulta rápida. Aquí en la introducción también encontraréis claves súper interesantes para entender cómo estamos yendo a este mundo screenless, en qué se están basando estas nuevas tendencias en las que también las marcas están desarrollando proyectos específicos basados en audio para desarrollar sus contenidos, que efectivamente cada vez vamos a un mundo más sin pantallas y con muchos más dispositivos que son accesibles solo por voz. Y además también estos cambios de hábitos de las personas en cuanto a también utilizar este voice, a interactuar con cualquier dispositivo, en principio con voz, más allá del clic famoso a banners que está pasando un poco a la historia. Así que aquí también se anima a las marcas a desarrollar mejor, ¿no?, este concepto de audio branding y desarrollarse también en cuanto a su estrategia audio en general. Así que aquí también encontraréis un vínculo al estudio de audio digital, del cual os mostraba anteriormente un slide, que también os recomiendo encarecidamente que lo descarguéis y lo analicéis. Es importante que cada uno de vosotros os situéis, ¿no?, en este mercado de manera eficiente. Y a partir de aquí entramos a un capítulo que habla del ecosistema. Y por favor, Sune, si tienes cualquier Sí, pregunta sí. con respecto a cualquier cosa, me vas interrumpiendo sin problema.
de lo que habla el ecosistema es de la comprensión de cómo vamos desde el mundo de la demanda hasta el mundo de la oferta. Y en cuanto a este concepto, en la demanda, pues vemos que incluimos, ¿no?, agencias de medios, agencias creativas, trading desk, agencias de comunicación, anunciantes, que serían los que conformarían este concepto. Y entre medio de ambas, y de la demanda y de la oferta, que en la oferta tenemos a broadcasters, editores de contenido, servicios de distribución, emisoras, redes, apps de música y agregadores. En medio de estos dos conceptos tenemos tecnologías, estas tecnologías que corresponden a ad servers, DMPs, SSPs, todos estos son medidores, trading ads, es decir, todas las tecnologías con las que interactuamos para poder efectivamente llevar de demanda a oferta nuestro producto. Y a continuación también tenemos en un tercer capítulo el panorama del audio digital. Hemos hecho también el esfuerzo no solo de desarrollar uno a uno todos los conceptos, sino también de aportar un gráfico que explique de manera muy somera y en un único documento cómo funciona todo esto. Este slide es muy importante porque nos habla de cuáles son estos dispositivos, se ven aquí dibujados, hablamos de todo esto, ¿no? Móviles, laptops, etcétera, smart speakers hasta el car audio, lógicamente. Y luego también desde el punto de demanda hacia la oferta se incluyen objetivos, que como digo, todo esto está perfectamente desarrollado a continuación. Cuando hablamos de objetivos de compra, deseo, interés, cobertura y notoriedad, todo esto también se aclara. Tipología de contenidos. Aquí, ¿qué hemos hecho? Pues poner negro sobre blanco qué es lo que queda como definitivo para utilizarse en esta terminología común. Hablamos de concepto de audio digital y allí tenemos por un lado la radio online, la música a la carta, podcast, y por otra, cómo se consume esto es que puede ser directo, puede ser bajo demanda, y hablamos de también otros actores como audiolibros y audioprensa. Y debajo de todo este panorama tenemos los agregadores de todo este tipo de contenidos. También incluimos canales de distribución, básicamente plataformas de escucha, servicios de audio digital, música a la carta, agregadores de podcast y radio hablada o musical. Estos serían canales a diferentes de tipología. También determinamos cuáles son las variables de compra, es decir, las habituales son el coste por 1000, el coste por A, o sea, por una acción determinada, el CPE o CPL, que también se viene aclarando qué exactamente significa eso, pero es cuando nos pagan por un lead o por por clic, acción. ¿no? Coste por el clic, ¿será algo así? Sí, bueno, claro, aquí cuando hablamos de audio, hablar de clic es muy difícil. Claro, Ahora, por suerte, hay cada vez más herramientas adecuadas al audio. De hecho, por ejemplo, nosotros en AudioMotion hemos lanzado y tenemos tecnológicamente resuelto el cómo calcular el resultado de una campaña audio a través de un píxel de atribución que lo que hace es que, independiente de que alguien haya hecho un clic a un banner, que puede ser que estés escuchando sin para nada un banner, pero sí que podemos cazar que me refiero a hacer coincidir que un usuario determinado ha escuchado una cuña publicitaria y después ha ido a parar a la página destino, pues eso, de Google o directamente entrando por el navegador. Y esto ya es posible saberlo. Una duda, Elisa. ¿Por qué a las temas digitales se le exige más que a los temas manuales? Porque tú vas por la carretera, ves una pancarta gigante que te dice, yo qué sé, vete a IKEA, y ¿cómo saben que yo he ido porque he visto esa pancarta? Y no porque quería ir. Sí, estoy coincido contigo 100%. A la pancarta no se le exige eso, pero al digital sí. Totalmente, o sea, pero además, fíjate, todo el digital, o sea, todo el digital tiene una condición
de tener que conocer todo lo que ha ocurrido con la campaña, etcétera. Bueno, esto también, si comparas, por ejemplo, con la radio, nos pasa lo mismo, ¿no? Es decir, Claro, porque toda una campaña de radio no le exiges para nada todo esto que estás claro. exigiendo, sin embargo, Un anuncio de en tele. audio digital. No obstante, nos guste o no, es absolutamente la tendencia es a que todo irá al conocimiento del resultado que pueda generar por diferentes, digamos, modos o KPIs de cada campaña, pero cada vez la tecnología lo hace posible y como la tecnología lo hace posible, es exigible. Ya. Entonces, sí, O sea, todo implica mucha llegará, mayor transparencia, todo es auditable, es claro, decir, llegará un sí, momento en el que estemos también tan controlados, por qué no decirlo, que podamos saber que se ha escuchado un anuncio en un podcast y si en las siguientes, yo qué sé, 48 horas yo he hecho una acción en ese sitio o he ido en coche a ese sitio, se puede llegar a saber que puede ser por ese audio. esto no es un futuro, esto es lo que te estaba Ahora, Dios mío, explicando, esto es ya, o sea, pensaba que era nosotros súper lo futuro. tenemos implementado en AudioMotion y le llamamos píxel de atribución. Es decir, si Madre una mía. persona ha escuchado en Sí. tu podcast un anuncio y eso, en una ventana de tiempo que además es configurable, ¿eh? Podemos Sí, decir, sí. bueno, ¿cuánto tiempo? Pues 2 días, una Madre semana mía. o 15. Ha ido a parar a esta página destino, automáticamente cazamos, o sea, Sí, sí, hacemos coincidir, ¿no? Que ese usuario había escuchado el claro. audio y ha ido a esta página, con lo cual imagínate lo interesante que es esto, porque fíjate, o sea, Claro, esto y abre la puerta con Google Maps, ¿no? También, porque al final Google, o sea, te sabe exactamente dónde has estado al milímetro. totalmente. Y aquí no es para nada intrusivo desde el punto de vista del usuario, porque no se recoge ningún dato, es decir, Ujú, solo se identifica que un user ID, o sea, ujú. un Sí, las cookies y todo esto que ha Bueno, probado. exacto, esta persona, bueno, que de hecho ya está incluso por encima de las cookies esto, ¿eh? Ujú. Ya es un user ID, es decir, un usuario con una determinada identificación ha escuchado una cuña y al cabo de, como dices tú, 2 días ha ido a parar a la página destino y se Claro, sabe, es ponte posible perfectamente hacer esto. que dicen viajes a Cuenca y luego de claro, si haces algún movimiento de que reservas algo en Cuenca, pues se da por supuesto que has sido influenciado por eso. Madre mía, esto No, no, da solo miedo. es si has ido a la página en concreto, ¿eh? O Vale, sea, vale. no vale que si entras a otra página donde ponga Cuenca, no. Es decir, pero si por Ah, bueno, ejemplo, no pero depende imagina, de la campaña, ¿no? Si es una campaña muy general de, pues eso, de vete de vacaciones a ese sitio, mm, y que es que ya, pero imagínate, ¿no? Es este ejemplo que tú pones, ¿no? Si esto es una campaña, imagina del turismo de Cuenca, eh, pues te calcularía la gente que entra a ajá, turismodecuenca.es. Eso me estoy inventando, ¿eh? sí, sí. No sé si es esta la URL que tienen ellos o no, pero sería este el caso. Ahora, si tú buscas, no sé, vacaciones en Cuenca, este no contaría. Ya. Contaría a la gente contaría a la gente que va a la página a la cual destina el Claro, anuncio en esto concreto. está bien saberlo para que los consumidores piensen, bueno, si realmente es un podcast que te gusta, has hecho una promoción que te gusta, pues ve y busca el enlace que te ha dicho, no luego te vayas a otro lado tú por Google. Claro, Esto le claro. ayudaría a la persona. Sí, 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 pero bueno, normalmente en la cuña se informa bien en la Ujú. URL de destino Sí, sí. y también, además, cada vez es más sonora, ¿no? Porque si alguien tiene una página destino muy complicada, pues imagínate, ¿no? Ya, claro. No, es decir, oye, pues mira, en vez de poner Cuenca barra barra, no sé qué, 3 Sí, sí, puntos, exacto. tacatán, dices, no, es porque pones viajaracuenca.com, por decirte. Y Barra entonces Sune, ¿no? tienes una barrera de entrada que te permite también a su vez conocer todo el Ujú. tráfico que generas, ¿no? Es decir, tecnológicamente esto es muy apasionante porque tenemos muchísimas herramientas y en mi opinión, de cara a la gente que pueda estarnos escuchando, a tus alumnos, etcétera, creo que lo más importante es entender, ¿no? que en esta posición de poder o aportar, ¿no? Además de datos de audiencia, pues un resultado de campaña,
pero os abre muchísimas puertas, porque ya incluso, ¿no?, más allá del CPM o del tipo de formato con el que podamos estar trabajando, muchas veces la publicidad en podcast es no solo muy selectiva, sino además como muy eficiente y vale la pena ponerlo en valor. La manera de ponerlo en valor es justo tener la fórmula para demostrar el resultado que se está obteniendo, pero esto, insisto, no es futuro, esto existe ya. Así que Estamos controlados. sí, 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 no, pero para bien, ¿eh? Al final las personas también estamos cada vez más escuchando los anuncios que nos interesan y no los que no. Claro, Y por tanto, todos los sistemas también que hay de targetización, de llegada, y cómo seleccionamos a quién llegamos y a quién no, permiten que la publicidad, cada vez la tendencia es que sea a cada vez más, menos cantidad, o sea, que haya menos saturación publicitaria, y a cambio de eso la publicidad sea también mucho más interesante para cada uno de los que la recibimos. O sea claro, que yo tengo esa lectura positiva que espero claro. poderos también transmitir, porque no Sí. todo es como control, sino que también, hombre, a mí según cosas casi me interesa que me controlen, porque no me interesa ver constantemente anuncios de cosas que, bueno, efectivamente tengo un potencial interés cero y no soy para nada de perfil de Claro. consumo de muchísimos productos de los que indudablemente tengo que ver cosas cada día, ¿no? De necesidades. Esto el otro día me acordaba, me llegó una publicidad a un día, al Día de la Madre, de compra flores para tu madre. Y dije, esto sí es un buen anuncio, porque no me acordaba que era el día. Claro, claro. Cuando la publicidad es útil, interesa, tiene muchísimo sentido eso, que te recuerden que es el Día de la Claro. Madre y que quizás le lleves unas flores, sí, señor. Si quieres, sigo un poco Sí, sí. acabando de explicar estos conceptos. Estaban las variables de compra y además de estos CPM, CPL o CPA, hay dos conceptos que son coste fijo, ¿vale? O coste variable, variable. ¿Qué quiere decir? O sea, coste por un determinado concepto. Esto lo que intenta es diferenciar aquellas cosas que son, por ejemplo, patrocinios, ¿vale? Ujú. Estos van a un coste fijo y estos son independiente del número de veces que alguien haya escuchado el caso muy concreto de podcast, ¿no? Por ejemplo, puedes tener un podcast o desarrollar un podcast muy vertical, muy especializado, y entonces ofrecer a anunciantes que además puedan ser súper afines a ti ese patrocinio del podcast, y en este caso lo normal es que se establezca un precio y esto vale tanto y lo ofrezcas al mercado de ese modo, que no a través de, por ejemplo, un coste por mil, que tendría poco sentido cuando hablamos de un vertical que no está pensado para ser difundido digamos, a todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, estas diversas fórmulas nos permiten atinar mejor en cuáles, o a veces, ¿no?, según qué contenidos, es una combinación de las dos opciones la que nos permite optimizar la monetización de cada contenido. Nos tienes que hacer un curso desde Audio Emotion sobre cuánto tenemos que cobrar y por qué, y depende de nuestros nichos, que ahí estamos muy perdidos todos. Bueno, bueno, Sune, cuando quieras. Cuando quieras. En cuanto a formatos, finalmente además había como ahí en la comisión tuvimos bastante, como te diría, conversación respecto a cómo llamar finalmente, si audio, porque a nivel global nadie habla de cuña si no habla de audio, pero sin embargo, claro, en castellano tenemos esta diferenciación en cuanto al formato que es audio y en cuanto al formato publicitario que es la cuña, y decidimos mantener el concepto de cuña y también entre paréntesis ponemos audio spot, también para entenderlo como se llama de manera global. Entonces tenemos eso, la cuña más un banner sincronizado, evidentemente donde es posible, ¿no? Ujú. Luego tenemos el formato de cuña interactiva, formatos de patrocinio de branded content, y luego en cuanto a modelos de compra
hablamos de la compra directa y el modelo de compra programática, que también está desarrollado de manera Esto que dices muy extensa. donde es posible es curioso porque el audio en sí que tiene, puedes hacerle todas las propiedades que quieras, meterle imagen, meterle enlaces, pero luego depende de dónde se reproduzca, no lee estas cosas. Claro, no tiene sentido. Es decir, por eso fíjate, hoy mismo te comentaba para el podcast, digo, bueno, compartiendo no visual, porque creo que es, por lo menos no yo, esa conciencia de repente calculas que una cosa se está viendo, no, es que hay usuarios que lo van a estar escuchando, entonces se tiene que explicar, ¿no? Las cosas para que se comprendan. Y es verdad que a nivel de podcast muchas veces no va el podcast, luego también va mucho con soporte visual, pero el podcast entiendo, bajo mi juicio, que debe de ser fundamentalmente audio. Claro, sobre todo que se entienda el audio y bueno, si está la Claro, imagen que acompañe y sea para mejorar, pero no obligatorio. Bueno, ahora que viene el exacto. video podcast ya vemos si este debate va a cambiar. Ya vamos, sí, ahí también hay otro melón que abrir, pero claro, cada vez la tendencia, porque al final nosotros, ¿cómo nos debemos de guiar? ¿En base a qué? ¿No? A esas tendencias de uso. Y cada vez hay una mayor fatiga en el uso de pantallas, por ejemplo, que también potencia la escucha cada vez más importante de audio. Es decir, el audio está siendo escuchado, pensemos en estos momentos que hablamos de unas 2,4 horas diarias por persona. Es una barbaridad. Entonces, pensemos que ese tiempo no es el que estaríamos visionando nada. Normalmente el audio tiene como característica principal el hecho de que se escucha mientras hacemos otra cosa. Y por tanto, no importa si tú me añades contenido visual, lo más probable es que en muchos momentos no lo esté viendo. Claro. ¿No? Es decir, que si por ejemplo estoy escuchando tu podcast, no esté yo viendo si me vas a añadir ahí un banner o lo que sea, sino que tenga esto minimizado o escuchando mi teléfono y trabajando en mi ordenador. Por ejemplo, o corriendo o Claro, conduciendo. o el teléfono en otro lado y lo estás haciendo por Bluetooth, que al final. Claro, o incluso con smart speakers, ¿no? Es decir, cada vez el consumo de audio es más específicamente audio y cada vez más dispositivos son screenless, es decir, ya directamente no tienen pantalla. Y ya no hablo solo de los altavoces inteligentes, sino que cada vez vemos más cómo en nuestra vida diaria entran dispositivos conectados, bueno, neveras, ¿no? Pues imaginar, entonces la nevera, normalmente, ¿cómo vas a interactuar con la nevera? Mucho más fácil con audio, es Pronto mucho más podemos. natural, ¿no? Ahora me dirás, ya se puede hacer. Pronto se puede escuchar podcasts desde la nevera. Claro, por supuestísimo, por Estoy supuestísimo. haciendo el viaje al futuro que es presente. Claro. Es que esto, exacto, existe. Te hablo de dispositivos que existen, ¿no? De hecho, estoy segura que muchos de tus oyentes probablemente igual te estén ya no escuchando con el móvil, sino también pues a través del reloj, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, sí, reloj, sí. Lo de la nevera todavía me Pero desespera. nevera, por supuesto, sí. Bueno, hay Compra incluso leche, al que le está lámparas. haciendo, al que le estoy escuchando, compra leche. Así es. De hecho, incluso no le vas a tener que, a estas neveras Ya, que de hecho claro ya que existen, no les tienes ni que decir que compren leche. Ellos cuando ya falta la leche ya la apuntan directamente en sí. tu carrito de compra. Es decir, que es impresionante. A mí personalmente me apasiona mucho todo lo que está ocurriendo. Es un momento en el que estamos viviendo, bueno, con un cambio, con una cantidad de opciones también para todos tus alumnos, ¿no? Es decir, Claro. compartir esa emoción porque es genial que estén haciendo y desarrollando podcasts y que ahí yo creo que tienen un futuro realmente a priori muy brillante, en mi Claro. opinión, ¿eh? Esto ya es mi opinión personal. Sí, no, incluso Entonces, lo que has dicho, se puede empezar aprendiendo a hacer podcast, pero con una finalidad de que acabes haciendo anuncios para podcast. Pero tienes que entender el medio y cómo se trabaja, los volúmenes que tienen para luego poder hacer un anuncio que no moleste y que no, la gente no lo pase. sí. Sí es verdad también lo que dices, eso de que no moleste, es como curioso. La verdad es que cuando se analiza, ¿no? Y cuando se pregunta a la gente, por ejemplo, en este estudio que os comentaba, del cual también tenéis vínculo aquí a descargar,
se pregunta en esta encuesta cómo perciben la publicidad en audio digital y también nos puede sorprender que quizás no se ve tan mal como muchas veces yo he estado reunida con muchos podcasters, que además incluso en alguna reunión fue muy divertido, que eran 8.000 personas atendiendo a un círculo de podcasters. Me quedé realmente asombrada y había mucho esta inquietud respecto a qué tanto estamos afectando, a qué tanto estamos molestando a nuestras audiencias con publicidad. Y lo cierto es que es de los diferentes formatos publicitarios que hay, de los que se perciben menos saturados y con más... Claro. Y como que también se valora más por el oyente, por el motivo que el oyente sabe que está escuchando un contenido de valor. Entonces, una de dos, ¿no? O paga por él, Yeah, o escucha publicidad. Es como muy lógico, la gente en general lo entiende bien y de hecho lo aceptan bastante mejor de lo que probablemente muchos yo creo podcasters. que más bien es porque en la tele nos avasallan con bloques de publicidad. Porque, por ejemplo, en Correcto. Movistar, tú pagas Movistar, pero antes de cada reproducción te sale un anuncio. No molesta, es solo uno y se está llevando miles de clics y ya estamos pagando por la plataforma. Pero no molesta. Pero claro, te pones a ver la tele normal y antes que te decían, volvemos en 7 minutos. Y dices, ¿de verdad 7 minutos de anuncio? Te voy a dar un dato súper sorprendente de los hábitos de consumo, ¿no? Nosotros desde AudioMotion, bueno, trabajamos con una tecnología donde efectivamente tienes como indicas, ¿no? Que además estamos hablando de posicionamientos, el pre-roll, el mid-roll, que es aquel que pasa en medio de el contenido, ¿no? Y podemos determinar, ¿no? Cada X tiempo, y luego el post-roll. Y claro, el post-roll te podría sorprender mucho, porque dices, bueno, una vez has acabado de escuchar el contenido, ¿quién se va a quedar a escuchar un anuncio? Te sorprendería la cantidad de gente que se queda a escuchar ese anuncio hasta el final. Mucho, ¿eh? Quiero decir, es un formato al que, por ejemplo, yo personalmente, solo la fehaciencia del dato me ha permitido ampliarlo digamos, o incluso proponerlo. Pero ya es porque sencillamente el usuario se lo queda a escuchar en Curioso una porque porción importante. en la lógica la gente piensa que no. Y se podría hacer, es que ahora pensando lo de Movistar, cuando tú pones pausa en cualquier momento y le das al play, te vuelve un anuncio. Esto se podría implementar en algún momento en los podcasts. O sea que, digamos, alguna orden de no tiene anuncios a menos que haga pausa. Y entonces, cada vez que recuperas, te sale un anuncio. Sí, pero esto lo puedes implementar, bueno, entramos en detalles muy técnicos, que sí, súper dispuesta, pero lo puedes implementar básicamente a nivel de reproductor. Ujú. Entonces, claro, dicho de Claro, otra manera, claro, como podcaster, en tú una web. generas un contenido que en principio lo generas para ser distribuido Claro. de manera holística en todas las Claro. plataformas, ¿no? Entonces tienes cargado tu podcast en iVoox o en Spreaker, yo qué sé, en Spotify, etcétera, etcétera. Y claro, es desde esos reproductores desde donde se Claro. puede La propia tecnología. gestionar. Sí, lo que sí es posible hacer, y esto sí que me gustaría remarcaroslo porque muchas veces hay como esa confusión, es decir, muchas veces como podcasters, ¿qué hacemos? ¿No? Pues cargamos nuestro contenido en aquí, allí y allí y los alojamos en estos sitios, ¿no? Entonces, al final tampoco tenemos un dato unificado de nuestras audiencias, etcétera, etcétera. Se vuelve muy complicado y especialmente cuando entramos a iTunes, etcétera, en donde, claro, realmente hay como poca visibilidad de las audiencias que te está generando. Y esto tiene una única posible solución. Al final es que alojes tú tus contenidos y los distribuyas con RSS al resto Ya, claro. y por lo tanto tú unifiques, ¿no? Tanto puedas contar todo lo que te entra y encima además de dónde te entra. Ujú. Es un paso más que yo creo que conforme la profesionalización del sector vaya adelante, os iréis planteando. Hoy por hoy, la verdad que en mi conocimiento es que es muy escaso esta fórmula,
pero al final yo creo que tendréis una tendencia a valorarlo porque es la manera que incluso podréis vosotros inyectar la publicidad de Ajá, ese servidor independiente de dónde se distribuya y por tanto claro, tendréis también ese claro, control, ¿no? mayor control. Ujú. Sí, y bueno, finalmente, y no menos importante, como ves, todo esto está soportado debajo, ¿no? Con la medición, que es lo que os comentaba también anteriormente. Aquí también veis el desglose, ¿veis? En dispositivos, el uso que hay por cada tipología Robot. de. Habéis puesto un robot, pero esto también existe ya. Y hay robots que. Claro, este otros, Digo, fíjate el dato, Sune, es súper espectacular. ¿Qué son otros, no? ¿Qué son? Bueno, claro, los robots también hablan y también, por lo tanto, o sea, hay robots que hablan, vaya, y por lo tanto también son dúctiles de poder emitir audio. Luego, aquí están eso, las neveras, los relojes. claro. Y hablábamos de que en 2018 eran un 3,4% del total, ya son un 10% del total, escuchas, cuidado. O sea, no es ningún dato escaso. Y los smart speakers, son los altavoces que han pasado de un 11% en 2019 y solo en 2 años se han colocado en un 27%. Esto, insisto, lo más importante es ver el dato histórico y el cómo ha ido desarrollándose para poder ir afinando cuáles son las tendencias y comprendiendo bien Sí, el sí. medio, ¿vale? Claro, me imagino que en todo esto la pandemia ha ayudado. La pandemia ha hecho, sí, sí, Ha acelerado mucho ha procesos, por eso acelerado mucho, la fatiga visual, trabajábamos con pantalla, hacíamos ejercicio con pantalla, hablábamos con la familia con pantalla, entonces yo total. quería subir de la pantalla. Sí, sí, totalmente. Eso es lo que decíamos, ¿no? La fatiga visual. Incluso, bueno, antes se habla, ¿no? Es que la gente joven o tal. No, no, la gente joven se ha tirado al audio de manera absolutamente espectacular Ujú, y la pandemia ayuda, sí, ciertamente. Ya, esas horas en pantalla cada vez, además hay más conciencia de eliminarlas de nuestra vida en todo lo que sea posible. ujú. Y esto favorece mucho al audio totalmente. Aquí, como veis, ¿no? Hablamos, perdón, que vuelvo detrás, objetivos, tipología de contenidos. Como veis, básicamente lo que hemos visto en este slide previo de esquema, todo aquí lo encontraréis detalladamente informado. Y pasamos a continuación también a un capítulo que habla de las características de la publicidad en audio digital. Viene también, ¿no? Como una reflexión. ¿Se ha parado? ¿Soy yo? ¿Es ella? Voy a llamar por teléfono. Hola, ¿eh? Se ha cortado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí, yo estoy en el Zoom, se ha quedado todo aquí. Ahora he salido, estoy yo. No, no, porque yo lo tengo pagado, creo. A ver si lo dejé de pagar. No, yo creo que no, sí, lo tengo premium. Sí, lo tengo premium. Sí, prueba, prueba, a ver si. Ajá. No, yo estoy dentro todo el rato. Ujú, ujú. Y si no sales, si vuelves a entrar, ¿no? Sí.
Sí, vale. Buenas. Ajá. Vale. Vale, muy adiós. Compartir la pantalla. Y así, anfitrión. Vale. Bueno, voy a compartir pantalla. Un segundo. Vale. Estábamos comentando justo, ¿no? Ahora que cómo se han desarrollado esas audiencias de audio a partir de la pandemia, ¿no? Eso mismo. Así es. Bueno, pues vamos ahora a ver las características de la publicidad en audio digital. Aquí veréis que hay como toda una introducción extensa para comprender todos estos conceptos y también datos en este caso, Nielsen y de otros actores precisamente el análisis de métricas de escucha para entender también todas estas tendencias. Una de las características que destacamos más en audio digital tiene que ver con que, fijaos a diferencia de vídeo, ¿no? En audio normalmente no hay skip, es decir, que el usuario no puede saltar el anuncio para ir al contenido. Eso añade un punto de eficacia a las marcas que se quieren publicitar. Y también, por otra parte, es permeable a los ad blockers. Imaginaos, Sune, que hay en ad blockers más de un 40% de la población que eso bloquea la publicidad en sus dispositivos y por lo tanto no tienen acceso a publicidad en formato visual. Claro. Sin embargo, el audio traspasa todas esas fronteras porque es un formato totalmente transparente. Eso es también una de sus grandes ventajas de cara a marcas. Y digamos como puntos más importantes serían estos a destacar para comprender la diferencia entre el audio y el resto de formatos. Yo suelo decir siempre que el audio es indiscutiblemente el mejor formato del entorno digital por muchos motivos, pero estos son muy relevantes. Imaginaos, por ejemplo, que una de las mediciones que realizamos en audio que tiene que ver con el porcentaje de cuñas que han sido escuchadas al 100%, es decir, íntegramente. Este es un modelo que llamamos LTR, Listen Through Ratio, y pensar que en audio está rozando entre el 80 y el 90%, es decir, 80 y el 90% de cuñas que se escuchan sí o sí íntegramente. No hay comparación con ningún otro entorno digital.
Entonces, si te parece, entramos ya concretamente a los formatos que están homologados. Sí. Hablábamos de la cuña como tal, que tiene diferentes posibles posiciones, el pre-roll, que es aquel que se escucha previo al contenido, el mid-roll, que se escucha durante el contenido, y luego el post-roll, del que ya os he hablado previamente. Pensad que el libro contiene también una serie de accesos que veis aquí, a ejemplos de estos formatos que también enriquecen el contenido del libro y, digamos, facilitan la comprensión del diferencial de cada uno de ellos. Cada vez más a nivel creativo se está desarrollando cuñas mucho más potentes, ¿no? Como por ejemplo estas que son en 3D o en 8D con sonido envolvente, y es una herramienta increíble porque al final estamos escuchando normalmente con unos auriculares y permite que esa experiencia de usuario sea mucho más rica y por supuesto también su resultado en cuanto a branding para la marca que desarrolla estos contenidos de manera digamos, más creativa, mucho más eficiente. Por otra parte, hay un formato que es DCO, es decir, Dynamic Creative Optimization, que esto que permite, básicamente, construir un mensaje adecuado a cada usuario en función de su contexto. Imaginaos que podemos enviar un mensaje a alguien que está normalmente en su momento de conducción, decir, ahora que vas a tu destino en Madrid, ¿no? Porque además sabemos que esta persona está en una ubicación concreta, no te olvides de pasar por X, ¿no? Por tu restaurante aquel a tomarte un buen desayuno. Esto permite un nivel de personalización impresionante que tiene que ver con localización, tiene que ver también con condiciones climáticas. Por ejemplo, podemos lanzar un mensaje distinto en función de si en aquel momento hace viento, hace frío, llueve o hace un día súper soleado, ¿no? Esto puede llegar a extremos como muy sutiles, ¿no? Como por ejemplo el tipo de música que escuchamos o que proponemos como base del anuncio puede ser distinto, porque si hace sol de repente puede ser como muy motivante, muy enérgico. Claro. Y un poco más melancólico, en una posición de más cuando está un día lluvioso. Esto da para millones literal de opciones distintas, y esto la tecnología nos permite hacer esta construcción específica en la que literalmente una campaña tiene pues millones de cuñas distintas que son las que están siendo mostradas. Qué fuerte, claro, según donde esté geolocalizado y todo, se va adaptando. Se va adaptando, sí, el mensaje, ¿no? Y de repente pues un IKEA te puede estar ofreciendo, ¿no? un sofá de relax increíble a determinada hora del día y en un momento de frío, y te puede estar ofreciendo pues que renueves tu terraza en un momento en el que está soleado y estás disfrutando en pues, tu momento de vermut con tus amigos. Es realmente espectacular el nivel que se puede llegar. Qué fuerte. Sí, y después tenemos todas esas opciones también pueden ser con un banner sincronizado. En este sentido sí destaco lo que veníamos explicando, ¿no? Que no todos los momentos de escucha admiten que un banner de hecho se sincronice, ¿no? Puedo tener pues eso, minimizado mi móvil, por ejemplo, o la página en la que esté navegando porque estoy trabajando con mi Excel una propuesta, por decir algo, y no estoy yo viendo esa página que me está suministrando el audio en cuestión. Por lo tanto, es un formato interesante a tener en cuenta para esos momentos en los que efectivamente sí estoy visionando, pero genera un volumen no equivalente de audios versus banners distribuidos, por motivos bien lógicos. Por ejemplo, por este que os comento de que puede estar una página minimizada, pero también porque, por ejemplo, un usuario puede tener un ad blocker
Ya hemos visto que el 40% de la población los tiene y si ese usuario, aun y cuando la página esté visible, va a escuchar el audio pero no va a ver el banner. ¿Se entiende esto así como lo Sí, sí. explico, Sune? Sí, sí, sí. Bien. A partir de aquí vienen distintos formatos de banner, tampoco entraré en ese detalle, son detalles más técnicos de tamaños. Y después estaríamos entrando ya al fantástico mundo de la cuña interactiva, en la que todos estos desarrollos se han venido haciendo a partir de la interacción, es decir, hay un formato que se llama Shaming, que a lo que te invita es a agitar, es un formato claramente mobile, agita tu teléfono y en el momento en que lo agitas ocurre algo, es decir, ocurre una acción que puede ser que te lleve a la página destino o que, por ejemplo, te descargue un cupón descuento, que ya lo tienes en tu teléfono habilitado para cuando lo quieras utilizar, o incluso te despliegue un teléfono al que tú simplemente clicando un botón podrías llamar para dar respuesta a esta marca. Y este otro formato que es Voice Ads, que básicamente genera la misma posibilidad de acciones, y la diferencia es que en vez de agitar el teléfono, quien activa esa llamada, ese destino, esa posibilidad de descargarte el cupón, llamar o lo que sea, es una respuesta por voz. Por ejemplo, si quieres llamar no sé qué, di sí me interesa, y automáticamente el usuario diría sí me interesa, y es en el momento en el que se generaría la acción. Claro, esto es determinada. interesante porque puede ser algo muy rápido de si te interesa información, di sí y te lo enviamos al correo. Tú dices sí. Correcto. Y te llega. Así es, así es. Muy guay. Y en cuanto a formatos estándar estaríamos con estos y entraríamos en el mundo de los patrocinios. Aquí básicamente se dividen en dos, ¿no? Tendríamos por un lado la cuña de patrocinio. Básicamente o en general se suelen grabar y se suelen servir al inicio y al fin de contenido. Y también evidentemente son exclusivas para un anunciante en concreto. Y luego estarían las menciones, que es, bueno, el mismo podcaster en este caso, es hacer mención a lo interesante que puede ser para mi audiencia, ¿no? En este caso, si yo fuera podcaster, una determinada recomendación, una determinada marca, de cualquier cosa, ¿no? Imagínate en el caso vuestro, pues que tú recomendaras algún tipo de micro o algún tipo, digamos, de plataforma, etcétera. Esto es como funciona el tema de menciones y suelen ser más bien integradas de manera más natural dentro del propio contenido. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, Sonia? No, estoy como alucinando. Tantas cosas. Sí, no, la verdad es que es extenso el libro, ya ves que Sí, tiene contenido útil y... Está muy avanzado el tema de los anuncios y al usuario no nos ha llegado todo esto. Por eso estoy aquí pensando de madre mía. Todo lo que hay, sí, sí. Así que, oye, gracias. Después también está todo un escenario de branded content, en el que también os invito muy abiertamente a pensar como podcasters, porque las marcas cada vez más están apostando por desarrollar también su propio contenido y comunicar con podcast a sus audiencias. Lo hemos visto en experiencias varias, ¿no? Yo que sé, BBVA, por ejemplo, Banco Santander, etcétera, que están desarrollando podcasts con contenido interesante para sus clientes, y esto o bien lo suelen desarrollar, ¿no? A nivel de producción, medios como tal, o bien también productoras, y cada vez se acude más también a podcasters en concreto para desarrollar algún proyecto de estas dimensiones. Entonces, estos también tienen como dos subdivisiones en el sentido del podcast propio, que son como los ejemplos que acabo de expresar, en la que yo como marca desarrollo un contenido y lo ofrezco a mis clientes, o dos, un podcast asociado. Esto significa que de repente es eso, hay un medio de comunicación que desarrolla un podcast
no sé, imaginemos con un ejemplo sobre viajes, ¿no? Y entonces una marca de viajes se suma a ese contenido para continuar su desarrollo. Y finalmente también es a medio de comunicación o, como hemos dicho antes, a podcaster, ¿no? Pues también muy claro que la línea de verticalidad en cuanto a contenidos que tiene cada podcaster puede atraer a marcas a sumarse a su proyecto y de esa manera también ayudar, contribuir a monetizarlo y hacerlo más, Claro. más importante. Un poco en cuanto a formatos, este sería el dibujo, y a partir de allí, en cuanto a KPIs y medición de audiencias, que también da respuesta a varias de las preguntas que me comentabas anteriormente. Aquí se describe la tecnología de medición de audio, qué es exactamente lo que mide y cuáles son esos componentes que tiene en cuenta. Y vemos también cuáles son las métricas disponibles, adecuadas también en este caso al audio, porque reach se refiere, ¿no?, al volumen de oyentes que tiene la entidad respecto al total, ¿no? Es decir, qué porcentaje de oyentes tienes versus al total universo, el total de oyentes únicos y alcanzados en podcast concretamente, los plays, esto que me comentabas, ¿no? Cuántos se han reproducido, cuántas veces se ha reproducido una pieza de audio, las sesiones, los minutos consumidos, el LTR, o sea, el volumen de veces que se ha escuchado el 100%, los mutes también se calculan, el tiempo medio de reproducción y también el LTR completado, ¿no? Es cuántos se ha completado el 100% de la pieza de audio, en este caso de contenido, Esto ofrecida. de mutes, ¿a qué te refieres? No entiendo bien. Mutes es cuando puedo, por ejemplo, tengo que responder una llamada y pongo el podcast que estoy escuchando. Vale, vale. Sí, en Vale. mute, ¿cómo sería? Sí, en pausa. En pausa, sí, Vale. exacto, sin volumen, en cualquier caso. En ese momento no estoy escuchando y esto también es detectable. Entonces, hay otro tipo de KPIs en cuanto a medición que están más vinculadas, ¿no?, a la publicidad en concreto, como por ejemplo, pues se pueden medir las audiencias post campaña, y no voy a entrar en mucho detalle porque esto es bastante amplio, lo podéis mirar con detalle a partir de la descarga del libro, pero en cualquier caso es importante saber qué es lo que interesa, ¿no?, a una marca, y en ese caso, ¿no?, frecuencia, cuántas veces un individuo ha sido impactado por su publicidad, cómo están distribuidos esos contactos. ¿Tienes algún tipo de estadística de consumo de cuánto el porcentaje de oyentes de cada, esto ya sería a nivel de internet, ya no solo podcast, cuánta gente da el paso para ir al anunciante? ¿Hay algún tipo de porcentaje estimado? Sí, pero fíjate si es general, ¿no? Lo que me preguntas no dependía, depende de, claro, porque un benchmark o un porcentaje que sea razonable para aspirar en cualquiera de los medios digitales en los que estemos, ofrece distancias demasiado importantes entre el menor y el mayor de estos, ¿no? Entonces, Claro. Cambia mucho el porcentaje solemos llamar de click-through ratio o como hemos dicho antes, los píxeles de atribuciones, de cuánta gente ha actuado a partir de este audio en concreto, ¿no? Los datos más que se gestionan de manera más holística es el CTR, el click-through ratio, que proviene del banner, de cuánta gente ha hecho clic en el banner. Cada vez estos datos son menos importantes, es decir, las personas cada vez clicamos a menos anuncios, estamos impactados por miles, literal, de banners cada día, y entonces el ratio de clic es muy menor, realmente es muy pequeño, y a no ser que estés en una página, por ejemplo, especializada y con un contenido adecuado a esto, el ratio realmente es muy poco significativo y con tendencia, como digo, a la baja, ¿no? Porque además se suma no solo a esos miles de anuncios por los que estamos siendo impactados, de los cuales no necesariamente nos
nos interesa más que posiblemente uno, ¿no? O dos. No solamente ocurre esto, sino que además, como decía, también hay cada vez más uso de adblockers y el usuario cada vez está trabajando la respuesta con una tendencia a menor fricción. Es decir, prefiero de manera natural decir sí, quiero, que no ir a tener que clicar concretamente en un sitio determinado. Entonces, la tendencia, insisto, es a la baja, pero en cuanto al audio es poco relevante, porque aquí en el audio lo que tenemos que medir es otro tipo de cosas, como eso, porcentajes de escucha, etcétera, y en cuanto a resultados, más cuánta gente ha podido ir a parar a la página que ha escuchado, ¿no? Y entonces ya es un ratio distinto y tampoco nada comparable con el CTR, con el click-through ratio, ¿no? Que es el que nos Claro, mide no, lo digo Barnes. por tener una noción, porque yo había escuchado que en Internet hay como el 1% de la audiencia se decide a tomar esa iniciativa y claro, pues luego delante de un anunciante pues también defendernos, ¿no? De decir, pues si tienes tanta audiencia, ¿cómo puede ser que hayan venido tantas personas? Y decir, bueno, pero según los estudios estoy dentro de la media. Ya. Yo lo que os recomendaría, en concreto como podcasters, es que atendáis a medias más de audio, en realidad, ¿eh? Porque, insisto, la media en Internet dices, bueno, pues es que igual es mucho menos. O sea, la gente que hace clic en un banner es 0,0x. O sea, es poco, tantos por 1000, no por 100. O sea, un 1% es una barbaridad en cuanto a comparable a lo que ofrece un Claro, banner, esto, no hay esto un es hay color. que saberlo, porque más que nada por eso, por saber en dónde nos movemos y no que cualquier marca diga, no me vale, no te renuevo. Y digas, bueno, pero a lo mejor has hecho buenos números en comparación al estudio. Lo normal, depende mucho también, te diría, Sune, de la marca, ¿no? Es decir, porque, claro, imagínate, por ejemplo, no es lo mismo un coche, ¿no? Claro, Que un chupa chups, ¿no? O sea, claro. quiero decirte que, claro, igual a una marca de coches, igual si vende un coche en todo un año, ¿no? Está de sobras justificada la inversión que pudiera hacer, ¿no? Por ejemplo, en un patrocinio de un podcast. Sin embargo, si vendes chupa chups, probablemente necesites muchas más ventas para que se justifique esa inversión. En cualquiera de los casos, los anunciantes cada vez exigen más conocer qué resultados se ha obtenido con su campaña. Entonces, más allá del comparativo con el promedio general, bueno, a mí me da igual, te puedo decir, ¿no? Por ejemplo, como marca, oye, me da igual si es más que en banner o no, pero a mí los números no me cuadran porque al final Ya, claro, pero ellos siempre yo invierto piden, 10 y recibo 1. claro, piden números matemáticos, pero hay, a veces son cosas intangibles, ¿no? Yo he hablado a veces con marcas y les digo hacer una especie de branded y tal cual, y la respuesta es, ¿y esto cuándo me hace retorno? Le digo, hombre, así a corto plazo no tiene pinta de que haya retorno, pero a medio y largo plazo, pues te estás posicionando en un tipo de cosa que serás el único que está haciendo esto. Cuando ya todo el mundo lo haga, lo estarás haciendo tú. Muy Pero interesante, claro. O pero sea, esto no no todos lo... los objetivos son, bueno, ¿y cuántas ventas he convertido? Claro, ¿No? Muchas veces es ellos van a asociarte conversión. Mm. a conceptos y evidentemente, y luego, bueno, pero lo básico es como dos escenarios de entrada, ¿no? Los que son los anunciantes de brand, que son, o sea, de marca, Sí. en donde todo esto que estás explicando encaja perfectamente. Claro, esto Y luego del BBVA, por ejemplo, no te puede decir cuántas hipotecas se han comprado gracias al podcast. A lo mejor ninguna, pero todo el mundo sabe que el BBVA tiene un podcast muy chulo y muy interesante. Y entonces como sí, sí, imagen sí, de marca. pero te sorprendería cuántas cosas analiza seguramente tu propio BBVA Sí, sobre el sí. resultado de su Pues nada, podcast. tendré que traerlo, que me lo cuente. Muchas, muchas. No, probablemente digas, bueno, no se puede saber cuántas hipotecas. Bueno, Claro, porque sí es que se puede. en ese tipo de branded en ningún momento se habla para nada de economía. O sea, está ahí la marca, pero que viene a hablar de, qué sé, de maternidad, habla de maternidad. Que viene a hablar de liderazgo, habla de liderazgo. Y Sí, no sé. pero fíjate, entonces probablemente lo que tengan es KPIs relativos a la percepción de su marca. Es Ujú. decir,
que pueden llegar a hacer análisis o estudios de mercado en donde, por ejemplo, la gente pueda asociar la marca a una marca más tradicional y que igual el podcast les ha ayudado a situarse como una marca más moderna, más actual o más cercana. Sería un ejemplo, no digo que sea el caso, pero si yo fuera BBVA, esto es lo que estaría seguramente midiendo Claro, sí, a lo en los mejor resultados la edad de las clientes, ¿no? ha bajado. Por eso Sí, por ejemplo. Y la misma percepción, porque cada vez el tema de las marcas es que necesitan que haya un más allá con sus clientes, es decir, el hecho mismo de que haya un valor añadido o un servicio, que de hecho el podcast es un servicio de valor a sus clientes, también refuerza esa relación entre la entidad y su cliente y probablemente evite que ese cliente marche a otro banco pues simplemente por un tema, por ejemplo, ¿no? de costes, ¿no? Sino que realmente hay otros factores que vinculan más a este cliente con su marca. Es por ello que las marcas también están cada día pues, más activas en temas como sociales, Claro. de gran calado social, ¿no? O sea, las marcas verdes, no hablamos de las marcas Sí. verdes, hablamos de las marcas, incluso las marcas feministas, o sea, estamos introduciendo un montón de conceptos que van a desarrollar mucho más allá del simple conocimiento de una determinada marca para estrechar la relación y buscar coincidencias con sus audiencias. Claro, pasa que estas cosas ya para medirlas es muy difícil. Se miden, te lo aseguro, seguro. Bien, entonces, operaciones y traficado, hay buenas prácticas, es decir, cómo podemos operar una campaña de manera que funcione bien. Entonces hay pues, especificaciones técnicas, como veremos por aquí, cómo se hace tracking de los anuncios. Una de las diferencias de digital, justamente como hablábamos antes, ¿no? Claro, es que se exige a digital mucho más que a medios tradicionales o a medios, digamos, analógicos. Esta es una de las diferencias, ¿no? Los ads se pueden traquear, que puede decir el anunciante a través normalmente de su agencia, de su central de medios, nos aporta un código que permite que no solo nosotros reportemos el resultado en volumen de impresiones servidas, etcétera, etcétera, sino que además ellos pueden medir exactamente lo mismo y por lo tanto es totalmente auditable. Trabajamos siempre con este criterio de transparencia absoluta para que los resultados y todo el desarrollo de campaña sea eso, transparente y verificable. Después también medimos y también miden con estos trackings cosas como, antes decíamos, la cuña que se escucha al 100%, pero también hay otras mediciones intermedias como el quartile, que es decir, cuántos han escuchado el 25, el 50, el 75% y hasta el 100%. ¿Vale? O sea, es a este nivel de detalle que se llega. Bueno, y aparte de eso, si tenemos banners, el número de clics o el número de veces que se ha visionado un banner, etcétera, ¿no? Como a nivel de buenas prácticas también contamos con esto que hablaba antes sobre los modelos de atribución, que al final lo que intentan es aportar un dato, no intentan, sino que lo que aportan es un dato de resultado objetivo de la campaña de audio. Y por lo tanto también una campaña que va orientada a un resultado determinado en visitas y no sé qué, también tiene unas condiciones diferentes de configuración y de optimización. Normalmente el audio, la diferencia con el resto digamos, de formatos digitales es importante y por eso un trafficker de campañas de audio debería de ser, a mi juicio, claramente de audio y por tanto tener un conocimiento profundo de cómo gestionar las campañas en este escenario. Y como a continuación que tenemos los modelos de compra, que esto significa qué es lo que vendemos, cuál es la moneda de cambio. Decíamos que hay como
Puede ser por directo o puede ser por programática, y a nivel de precio puede ser por coste por mil, como hemos visto, por CPA, el coste por adquisición, es decir, realmente yo te pago solo que venda, ¿no? Por ejemplo, esto Claro. puede ser. Y luego el CPE o el CPL, que es el coche por cada escucha, el coste por cada escucha completa. Esto es súper interesante porque, como decíamos, la escucha completa es altísima en audio, con lo cual ese dato también es súper relevante. Y luego a coste fijo, que es esto, ¿no? Un precio cerrado que se pacta para, por ejemplo, patrocinar un determinado espacio. Y luego está un coste por interacción. Como hablábamos antes, podríamos tener, por ejemplo, un Shake Me o que nos lleva a una página o que nos da la posibilidad de descargar un cupón, y cada interacción es la que tendría o sería el objeto de intercambio o de valoración, ¿vale? Y luego de esto tenemos las opciones que hay a nivel de segmentación, que son increíblemente extensas, pero por aquí hemos intentado resumirlas o ponerlas en determinados paraguas, como por ejemplo sociodemográficas, en el sentido de nos dirigimos a personas por edades o por género, o incluso, ¿no?, podemos afinar en cuanto a su nivel socioeconómico. Luego las geográficas, que en este caso llegamos a niveles de profundidad realmente impactantes, o sea, porque hablamos no de países, sino de regiones, de ciudades, códigos, latitud, longitud, ¿no? E incluso puntos de interés. O sea, que por ejemplo podemos hacer una campaña, por citar un ejemplo, a universidades, en donde comunicamos a personas que están en la universidad y 1 kilómetro alrededor de la universidad. Este sería un ejemplo. Y luego, por su afinidad, aquí canales podcast, temática, géneros musicales. Y el behavioral, ¿qué es? Esto data es cuando podemos saber con data, es decir, con la famosa Big Data, este usuario, por ejemplo, tiene un interés ¿en qué? En comprar un vehículo. ¿Por qué? Porque está viendo páginas, visitando páginas para todas de automóviles, y en ese caso podríamos segmentar a personas que estén haciendo una búsqueda activa de un vehículo en este momento. Esto cada vez tiende a ser menor por el motivo de que esto se requiere activación de cookies y aprobación de cookies, y estamos de hecho encaminándonos hacia un mundo cookieless, o sea, sin cookies, y por tanto esto tiene una tendencia a la desaparición. Y por contextual, es un poco en función de dispositivos de escucha, clima, contenido específico, incluso palabras clave. Yo os voy a contar una cosa que probablemente muchos desconozcáis, pero que es súper interesante. Nosotros, por ejemplo, en caso de AudioMotion, tenemos una tecnología que permite que cada podcast que se publica sea transcrito a texto, y a partir de ese texto podemos afinar por palabras clave. Y entonces, imaginaos, ¿no?, que ya no se trata solo de la temática, sino, claro, yo quiero publicitar solo en sitios que estén hablando de una película en concreto. Imaginaos, nos ha pasado, tenemos ejemplos, ¿no? Hemos hecho campaña, por ejemplo, con Disney para llegar a personas que estaban a contenidos que estaban hablando justo de esta película. Y así que veis que espero que esto pueda ayudar, ¿no?, a dibujar todas las posibilidades y hacia dónde está yendo todo esto. Entonces, como tendencias de futuro también hay un capítulo resumen que nos habla de efectivamente hacia dónde vamos con el perdona, un segundo, que vuelvo a la pantalla. No sé por qué no me está... Ahora, bien. Básicamente el resumen sería que estamos yendo a unas estrategias de contenido por voz, como hemos también comentado ampliamente al inicio. La voz trasciende al dispositivo y a la plataforma. También hemos hablado antes incluso de neveras, os recuerdo, y esto también es total tendencia. La evolución de la web hacia una conversacional, un voice bot, un chatbot, cada vez queremos más interacción, y por tanto los usuarios además también exigimos interacción tanto con nuestras marcas como con los contenidos
que escuchamos. Esto es clara tendencia también. La nueva búsqueda de contenido será a través de voz. Esto ya lo estamos viendo, pero de aquí a muy poco tiempo, porque nos pasa como tantas cosas que de repente no sabemos cómo y en muy poco tiempo vemos que no existe nadie ya casi sin un dispositivo inteligente, un móvil inteligente, por ejemplo, pues con eso nos pasa lo mismo. Un tal día, de repente lo de hablar con Siri no será como ocasional, ni siquiera como extraño, sino que no se nos ocurrirá venir a interactuar con el teléfono de otro modo. El audio product placement, es decir, y el branded audio también son total tendencia. La consolidación del branded podcast como formato publicitario. Esto es también a destacar especialmente para vosotros. Las audioseries. Es verdad que, bueno, hace años que participé personalmente en algún evento donde hablaba de esto y en aquel momento recuerdo que la gente miraba como, bueno, que me estás contando que se podrán incluso plantear hasta incluso telenovelas como o radionovelas como las antiguas. Digo, pues sí, la tendencia es cada enriquecer muchísimo todo el contenido audio. Luego la cuña audio spot 3D es tendencia y también el audio everywhere, o sea, estamos en todos los sitios, la distribución debe de ser lo más universal posible. Yo ahí observo que también hay como anotación, ¿no? Podcasters que tienen como, bueno, ¿y dónde distribuyo, no? A mí, yo os invito a que penséis que en la medida en que sois dueños de vuestro contenido, lo que yo recomiendo al menos es que estéis en todos sitios donde sea posible, vamos, que divulguéis a tope y que sobre todo en un momento dado de mayor profesionalización o de mayor interés en monetizar y demás, os planteéis incluso eso que decía antes de hacer el hosting vosotros para poder tener el control de esa distribución. Claro, sí, va a tener más control. Sí. Y finalmente hay todo un apartado de marco legal. Aquí, si me permites, ya no entro porque es muy denso. Pero sí vienen todas las normativas aplicables, los límites publicitarios, todo lo que hablábamos de transparencia, que vale la pena tener en cuenta, que sepáis que existe un documento al respecto donde podéis consultar. Y como último hay un glosario. ¿Ves? Así todo el mundo hablamos de las mismas cosas y sabemos de qué estamos hablando con su correspondiente definición. Así es esto, y en definitiva estos son los contenidos del libro. Creo que hemos hablado súper extenso de esto. O sea, habrá quien dirá, bueno, ya no me hace falta leérmelo, ¿verdad? Al revés, yo al revés diría que se lo miren porque aún así parece que has dicho muchísimo, pero es que en algunos momentos has pasado por encima.